Buen día a todos. Vamos a esperar, yo creo, unos dos minutitos más, a ver quiénes más se van a conectar y comenzamos con la clase ya, por favor. Ya, ahora sí, ya. Buen día a todos. Vamos a comenzar. ¿En dónde nos hemos quedado el día de ayer? ¿Se acuerdan? En la máquina condensadora. Sensadora, perdón. Sensadora. Conectado. Vamos a compartir entonces. Ya nos hemos quedado en esta parte. Bueno. Por ende, vamos a hacer las preguntas. Como inicio de esta nueva clase, se supone que ya el día de ayer hemos captado. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con Anabel Cruz. Anabel, ¿cómo está? Buen día, profe. Sí, Anabel, buen día. La siguiente pregunta es para usted. ¿Dónde surge la palabra informática y en qué año? la informática. A ver. Mm, Mi apunte. Vamos, A no hay ver, problema. la informática en Francia en 1962. Bienísimo. Vamos con Pedriel Jonathan. Buen día, Jonathan. Buen día, profe. Jonathan, ¿cuáles son las dos palabras que da origen a la palabra informática? Vamos, Jonathan. Profe, yo no estuve ayer. No hay problema entonces. Ya. Entonces nos va a responder Edward. Edward Camacho. Sí. Edward, ¿cuáles son las dos palabras que da origen a la palabra informática? Information Automatic. Bienísimo. Vamos con José Alfredo. Buen día. Ya, buen día, José Alfredo. José Alfredo, ¿qué es información para usted? Va- Disculpe, información, dijo. Sí, información. Breve, sencillo. ¿Qué es información? ¿Yo puedo responder? ¿Emanuel? Sí, Vamos, creo que me Emanuel. habló hace rato, creo que me habló hace rato y no estaba, Ya, estaba cambiando. Es conjunto de símbolos de hechos, objetos y ideales, creo que es la información. bienísimo. Cualquier idea que nosotros queramos dar a conocer es información. Pues no, bienísimo. Vamos con Fabio Junior. Sí, Fabio, para que la información fluya, ¿cuáles son los factores que debe cumplir? Eh, no sé, yo acabo de entrar. ¿Será que me puede informar nuevo, por favor? No hay problema, Fabio, después le pregunto. Yo creo que va a responder. A ver, ¿quién va a responder? Yo creo que va a responder Flores Hans. Sí, aquí. Flores,
lo siguiente, para que la información fluya, ¿cuáles son los factores que se debe cumplir? ¿Cómo dijo? Para que la información fluya, ¿cuáles son los factores? Usted, a ver, para que la Creo, información fluya, ¿qué se necesita? ¿Cuáles son los medios que se necesitan? Factores, medios. creo que es el emisor, el sector y el canal o medio que se llama. Canal bien o mensaje, porque puede ser que en el examen lo tengamos emisor, canal y receptor o emisor, mensaje, receptor. Bienísimo. Vamos con Carla Camargo. Buen día. Buen día, Carla. ¿Cómo está? Carla, ¿cuál fue el primer instrumento de cálculo? A ver, dice, va a disculpar, yo no estuve en la clase de ayer. Ya está bien, entonces. Vamos con Teo Arispe. Profe, ¿Cuál fue el primer instrumento de cálculo? el abaco. Bien, vamos con Luis Sarmiento. Dígame. ¿En qué año se da a conocer o bueno, se crea el ábaco? $6,500 antes de Cristo. Bien. ¿Cuánto qué dijo? 6.500. Bien. Vamos con Leandro Suárez. Leandro, ¿a quién se le atribuye como creadores del ábaco? ¿Qué dice? ¿A quién se le atribuye como creador del ábaco? No hay una Creador. persona, directamente una nación. Eh, ¿Los chinos? Creo. Bien, los chinos. Vamos con Ramírez Juan. Sí. ¿Cuál es la máquina que nos ayuda a realizar operaciones aritméticas? Aritméticas, la máquina diferencial. No, operaciones aritméticas, no polinómicas, Ah, no, 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 es la regla de cálculo. de cálculo. Bien, yo creo que en esta nos va a ayudar a ver quién ya respondió. Juan, Luis, Leandro. Vamos con Vargas Sánchez. Ojo, lo que voy a Sí, preguntar no no está, pero se supone que ustedes lo saben desde niños. ¿Cuáles son las operaciones aritméticas o cuántas son? No me acuerdo, Liz. Ay, ¿y cómo saliendo del colegio? A ver, dígame. Jorge Molina, vamos con Jorge Molina. ¿Cuáles son las operaciones aritméticas? Ingeniera. ¿Qué dijo, ingeniera? No escuché. ¿Cuáles son las operaciones aritméticas? Suma, resta, multiplicación y división. Bienísimo, ¿nos quedó claro para todos? ¿Sí? Leandro, Edward, Carla. Que repita, no lo escuché. Ya, las operaciones aritméticas son los cuatro fundamentales que avanzamos desde niño. Pues no, es la suma, la resta, la multiplicación y la división. Esas son las operaciones aritméticas, ¿ya? Si es, eso ustedes tienen que saber desde niño, pues no. Por si acaso, la regla de cálculo es es el instrumento que permite realizar las operaciones aritméticas, ¿ya? ¿En qué año fue creado las operaciones aritméticas?
Ay, no las operaciones, la regla de cálculo, van a disculpar. Vamos para, ¿dónde está César? César, ¿en qué año fue creado? Hola, César, buen buen día. día. ¿En qué año fue creado y por quién fue creado la regla de cálculo? La regla de cálculo. Ujú. Mm, no me acuerdo. Mm, Ya, vamos con otra Ah, persona más. Ah, ahorita están logrando ver. A ver, vamos con otra persona más. ¿No se acuerda? Vamos entonces con Joan Sebastián. Sí, lo hice. Recién entré igual. Qué ver. No, pero ayer estaba usted. Sí, pero recién entré porque estaba mal mi internet. No hay problema. Ingeniera, ¿Cuál? No hay problema. ingeniera, La regla ingeniera, de ¿cuál cálculo. era la ¿En qué pregunta? año y por quién fue creado? Ya, ya, fue en Eh, 1620 y 1630 por William Armstrong. ¿Ve? lo que él dijo. Bienísimo. Vamos con Mel. Había entrado Mel recién, parece. Mel. Hay un personaje que se le considera como el padre de la informática. ¿Cuál es? La pregunta en general, Si la pregunta es directamente quién es el personaje o cuál es la persona a la que se considera como padre de la informática. Vamos, Mel. es Charlotte. Babash. Mel. Mel Terceros está ahí. Creo que no está. Vamos con Marco Peña. Marcos. Sí, listen. Marcos, sí, ¿cuáles son las dos máquinas que crea Charles Babbage? La máquina, eh, ah, No, ustedes tienen que tener sus apuntes. Les he vuelto a decir, no hay tiempo para perder. Nosotros tenemos que tratar de recordar todo lo posible para nuestro examen de ingreso a la universidad. Vamos con Emanuel. Sí, Emanuel, hemos dicho que Charles Babbage es considerado como el padre de la informática, por lo cual yo le pregunto cuáles son las máquinas que él ha creado. eh, analítica y máquina calculadora, creo. No. Seguimos con el Diferencial. siguiente. ¿Quién dijo? José Alfredo. Creo la máquina analítica y la máquina diferencial. Bien, entonces José Alfredo, yo quiero que usted me ayude también. ¿En qué año creó la máquina analítica? Mm, creo que 1833 o 32. 33 creo. 33. Bien, vamos con Edward Camacho. Sí, ¿Y en qué año entonces crea la máquina diferencial? A ver, vamos. 1822. Bien, vamos con Teo Arispe. Sí. ¿Qué lograba hacer la máquina diferencial? ¿Qué es lo más notable? Ciaba, no sé. No me acuerdo. No me acuerdo. Dice. Vamos, Luis Sarmiento.
Vamos, Luis. Diga. Luis, algo notable de la máquina diferencial. Que hace ecuaciones polinómicas. Bienísimo. Ojo, si no lo saben, anoten mientras van diciendo sus compañeros. Estamos aquí para repasar y repasar y repasar. Les vuelvo a repetir, yo sé que ustedes en sus casas, después de avanzar, están descansando o están trabajando. Entonces, este es el momento para estudiar. Vamos, ya creo que ya respondió Leandro Suárez ahorita, o me estoy confundiendo. No. Ya, vamos, Leandro. Entonces, Leandro, yo quiero que usted me diga algo notable de la máquina analítica. ¿Qué dice? Algo sobresaliente de la máquina analítica. Eh, mm, no me acuerdo ya. Ya. ¿Cómo pues de un día para otro nos olvidamos todo? A ver, el ábaco nuevamente, del año 6500 antes de Cristo, creado por los chinos, el primer instrumento de ábaco, el primer instrumento de cálculo fue el ábaco. La regla de cálculo entre 1620 y 1630 por William Orwell. Crea un instrumento que permite realizar las operaciones aritméticas. ¿Cuáles son las operaciones aritméticas? Suma, resta, multiplicación y división, las 4 operaciones básicas, ¿ya? Mediante el cual está basado en los logaritmos llamados regla de cálculo. Seguimos entonces. Aquí, ¿quién se destaca? Se destaca Charles Babbage, quien es considerado como, mientras yo ahora quiero que ustedes me respondan, como qué es considerado Charles Babbage. El padre de la informática. Como el padre de la informática, el cual logra crear 2 máquinas, la máquina diferencial en el año 1822 y la máquina analítica en el año 1833. Bien, entonces algo notable de la máquina diferencial es que logra resolver ecuaciones polinómicas. Algo notable de la máquina analítica es que logra resolver múltiples problemas matemáticos. Ahora, dentro de esta pequeña diapositiva, hay alguien a quien se la considera como la primera programadora. ¿Cómo se llama? Ada Ada Augusta Augusta. Bayro. Ojo, todo esto que estamos diciendo está en el banco de preguntas y está en los exámenes para ingresar a la universidad. Esta de Augusta Bayro hay de diferentes maneras expresada la pregunta, pues no. Seguimos entonces. La máquina censadora. Esta máquina se da en los Estados Unidos. ¿Debido a qué? Debido a un problema de censo que se estaba realizando en los Estados Unidos y proponen, pues no. Surge esta idea gracias a quién? Gracias a George Bowler, que él da, bueno, la idea surge en la álgebra de Bowler en el año 1854. ¿Quién expone esta idea del álgebra de Bowler? Es George Bowler. Entonces, el señor Hermann, en el año 1890, crea la máquina censadora en base a esa teoría de la álgebra de Bowler. ¿Nos quedó clarísimo? Sí. Sí, ya. Entonces, vuelvo a repetir porque hay una pregunta que dice, ¿qué problema o algo así creo que es? No me acuerdo muy bien, pero ¿para qué se realizaba la máquina censadora? Para el censo en los Estados Unidos, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo más notable de acá? Nos van a preguntar seguramente la sigla de IBM, International Business Machine. ¿En qué año se funda esta compañía? En el año 1896. Solamente en esta parte de acá tenemos 2 preguntas. Acá tenemos varias preguntas. Vuelvan a rescatar, solamente coloquen los años y qué es lo que se va dando. Yo les estoy preguntando y ustedes ahorita pueden estar con su ayuda de memoria. La ayuda de memoria no quiero que sea la diapositiva, quiero que sea lo que ustedes tienen en su cuaderno anotado de manera más práctica y sencilla, ¿ya? Cosa que cuando ya finalicemos la unidad 1, ya no necesitamos el cuaderno.
lo tengamos todo en la cabeza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Ahora, gracias, más bien un compañero nos dijo que nos faltaba esto, entonces eso más lo vamos a colocar. La pascalina solamente es algo breve por si nos preguntan. ¿Ya? La pascalina fue la primera calculadora que funcionaba a base de ruedas y engranaje, inventada en el año 1642 por el filósofo y matemático francés Blaise, ¿cómo es? Blaise Pascal, el cual nace en el año 1623, Pascal, y fallece en el año 1662. El primer nombre que se le dio a esta invención fue máquina aritmética. Luego parece que no le gustó y le llama la rueda pascalina, que luego finalmente se queda con el nombre de la pascalina. Seguido de eso vamos a hablar un poco de la máquina de Jacquard, que en realidad es un telar. El telar de Jacquard es un telar mecánico inventado por Joseph Marie Jacquard en el año 1801. El artilugio utilizaba tarjetas perforadas para conseguir tejer patrones en tela, permitiendo que hasta los usuarios más inexpertos pudieran elaborar complejos diseños. De aquí solamente vamos a destacar en qué año, quién lo creó y que era, también tiene el nombre de telar mecánico Jacquard, ¿ya? Son esas dos cositas. ¿Y en qué año se crea? En el año 1801. Ojo, no es un simple telar. ¿Qué es lo que han visto? Más o menos estaba leyendo, creo que era un telar así normal y a través de vibraciones trataban de encontrar algún resultado, pues, ¿no? Nosotros, varias cosas que van inventando las personas a través de lo que uno mismo ocupa. Seguramente hay cosas que sirven, que le dan, por más que nosotros lo estemos utilizando en la cocina, le dan otro sentido y se puede emplear en el área tecnológica, pues, ¿no? O en otra área. Hay muchas cosas que salieron de la cocina para emplearse en el área de civil y cosas así. Entonces, eso es como van creando. Ahora vamos a hablar un poquito de Alan Turing. Alan Turing nace, es inglés, bueno, teórico británico, nace en Londres en el año 1912 y fallece en el año 1954. Fue un matemático lógico, informático teórico, criptógrafo, filósofo y biólogo. ¿Qué es lo que se destaca de él? Él logra crear la máquina de Turing, que es un dispositivo que manipula símbolos sobre una tira de cinta de acuerdo con una tabla de reglas. Puede ser adaptada para simular la lógica de cualquier algoritmo de computadora y es particularmente útil en una de las explicaciones de las funciones de una CPU dentro de un computador. Alan Turing, su nombre completo tenemos que aprenderlo, tenemos que saber que era un británico nacido en Londres en el año 1912, que es lo que crea la máquina de Turing. ¿Nos quedó claro? Solamente esas 4 cositas. Ingeniera, O hablé muy rápido. ingeniera, ¿Sí? él fue el que diseñó la primera computadora eléctrica. Bien, eso vamos a colocar. El- Vamos a ver porque me falta aquí punto eléctrica. Bien. ¿Nos quedó clarísimo? Hablé un poquito rápido. Díganme, por favor. Una preguntita, ¿dónde lo vamos a poder ver para repasarlo la diapositiva? Hay un grupo de WhatsApp en el cual no sé si ya están todos. Lo voy a ya se envió, pero lo voy a volver a enviar lo que se ha aumentado hoy, pues no. ¿Está usted en el grupo, Anabel? No, no estoy.
Solo sí en mi grupo de M2, ¿no? M002, no sé cómo es, de la facultad eso. Ya, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp. Ahí estoy subiendo la diapositiva. Ya. A ver, creo que el día de ayer ya le dicté mi número. ¿Hay algunos compañeros nuevos? Ya vamos a ir avanzando un poco más entonces. Ya. Ya hemos hablado un poco de esto, un poco de teoría. Ahora, todas estas partes que vamos a hablar, seguramente, ojalá, como digo, se pueden ahorrar un poco, pero es parte del banco de preguntas, por lo cual sí o sí tenemos que estar leyendo 2, 3 veces y estar repasando, porque muchas veces nos confundimos. Ahora, vamos a hablar, creo que voy a hablar un poco resumido de esto, sin leerlo, sin nada de esas cosas, para que se nos capte más rápido, ¿ya? La Mar 1. ¿Qué es la Mar 1? Les cuento que esto fue creado en el año 1944. Es considerado el primer computador electromecánico universal. Hasta ahí estamos captando bien. Primer computador electromecánico universal. ¿Ya? Vamos a leer más o menos qué es lo que decía para que ustedes tengan un poco de idea cómo fue evolucionando las diferentes operaciones o diferentes cosas a lo que hoy en día van realizando nuestros equipos tecnológicos, pues, ¿no? El Mar 1, o la Mar 1, como algunos lo dicen así, le tomaba 6 segundos para efectuar una multiplicación y 12 segundos para realizar una división. Era una computadora que estaba basada en rieles. Ya tenía, dice, aproximadamente 3000. Con 800 kilómetros de cable, con dimensiones de 17 metros de largo. Yo me imagino que debe ser unos 3 cuartos o 3 dormitorios, no lo sé. A ver, si es que los dormitorios son por... Mayormente los dormitorios son de 4 o de 5 metros, pues, ¿no? 3 metros de largo por 17 metros de largo por 3 metros de alto y 1 metro de profundidad. Es como, a ver, más o menos para que nos imaginemos cómo era, como nuestros roperos, pues, ¿no? Pero colóquenle que va uno tras otro, tras otro, tras otro. Entonces, vuelvo a repetir, la Mar 1 se crea en el año 1944, es considerado como el primer computador electromecánico universal y algo que puede sobresalir es que tardaba una multiplicación 6 segundos y una división 12 segundos. ¿Nos quedó claro? Sí. Sí, Sí. Vamos, Carla, ¿cómo le quedó? ¿Cómo? Carla, ¿estamos entendiendo? Sí, sí. Ya. Vamos a hablar de la ENIAC. A diferencia de la Mar 1, la ENIAC es considerada la primera computadora electrónica. Esta fue creada en el año 1946. Vamos a dar unos cuantos detalles. Dice que se llamaba así porque funcionaba con tubos al vacío. Esta computadora era 1500 veces más rápida que la Mar 1. Imagínense cuánto tardaron para crear. Solo 2 años y apareció la ENIAC. Y era 1500 veces más rápida. Así se podía efectuar 5000 sumas y o 500 multiplicación en un segundo. Y permitía el uso de aplicaciones científicas en astronomía, meteorología y etcétera. Vuelvo a preguntar, o vuelvo a recalcar si ustedes desean. La Mar 1 es considerada primer computador electromecánico. Y la ENIAC es considerada primer computador Electrónica. electrónico o electrónica. Bien.
Si es con electromecánico, era que tenía un poco de mecánica con un poco de electrónica. En cambio, la ENIAC ya era netamente electrónica. Un poco más de la EBAC. A ver, en el año 1952 fue diseñada la EBAC. En esta nos preguntan, creo, las siglas de qué significa EBAC en el examen. Electronic, Discrete, Variable, no sé, y Computer, no sé. En base a los estudios realizados por, aquí nos pregunta quién fue el que creó la EBAC. Es por eso que se coloca von Neumann, ¿ya? Eso sí es parte del examen. Dice que tenía aproximadamente 4.000 bulbos y usaba un tipo de memoria basado en tubos llenos de mercurio por donde circulaban señales eléctricas sujetas a retardo. Vamos a leer un poco de von Neumann. ¿Por qué? Porque está dentro del banco de preguntas. Dice que la idea fundamental de von Neumann fue permitir que la memoria coexistan datos con instrucciones para que entonces la computadora pueda ser programada con un lenguaje y no por medio de alambres eléctricamente. Interconectaban varias sesiones de control como en la ENIAC. Vuelvo a repetir, ¿qué es lo que hace von Neumann? Dice que, según su idea, era que existe una parte de memoria o algo así al respecto, donde ustedes, o en ese entonces las personas, den algo de idea, den instrucciones, ingresen, y a través de una memoria o algo así, procesen ese resultado y logren sacar. Y para que procesen o exista toda esa combinación, es donde se le llama a nosotros el tema de programar, de programación, entonces para eso tiene que haber un lenguaje de programación. Entonces, con esa idea es algo sobresaliente para von Neumann. Con eso creo que para mí ya va surgiendo el tema de en sí, del tema de programar, pues, ¿no? O de la computación en sí, ¿ya? Mientras que cuando es electrónicamente, seguramente uno le da, cuando es electrónico y no programas algo, ¿qué es la diferencia? Es como que tú dices, si vas este cable, si apretas este botón está conectado con un cable, este cable va a hacer este movimiento y vamos a obtener esto. No da la idea de que vaya, de que piense, pues no, en cambio en la computadora nosotros le decimos cuánto es 2 más 2 y ingresamos por este lado y le damos la solución de que nos visualice por otro lado, pues no, podemos decir que nos imprima directamente, como que nos muestre en una pequeña computadora o también en algún otro programa que tengamos, pues no. Si los he confundido, van a disculpar, ¿ya? Entonces creo que hasta aquí vamos a hacer un poco de análisis de preguntas lo más breve posible y luego vamos a ingresar a este tema. Este tema yo encontré de manera, para mí lo más sobresaliente, que se resume, en vez de tener varias diapositivas, creo que eh, este, este cuadrito lo resume todo, pues, ¿no? De la computadora en sí. Vamos a empezar entonces nuevamente con Joan Sebastián. Sí, Lidia. Ya, Joan Sebastián. ¿Cómo es considerada la Mar 1? Como el primer computador. Computador electrónica, no. No, electromecánica. Electromecánico. Bien. Vamos con Fabio Junior. La escucho. ¿Cómo es considerada la ENIAC? Es considerada como el primer lenguaje de programación. No, ENIAC. La ENIAC. Vamos a ir. Ya vamos a ir entonces con
Anabel, Sí, Lice. Anabel, ¿quién es el creador de la pascalina? Blaise Pascal. Bien. Vamos con Jorge Molina. Sí, ingeniera. Jorge, lo siguiente, ¿en qué año fue creado la pascalina? 1642. Bien, vamos con Teo Arispe. ¿Quién es el creador de la máquina de Jacquard? Joseph Marie Jacquard. Bienísimo. A ver, vamos con Emanuel. Emanuel, la siguiente pregunta. Diga. Alan Turing, ¿cómo es considerado? O no, ¿qué es lo que diseña? Van a disculpar. Teo Arispe, Sí. o mejor le pregunto así, la primera persona que diseña la computadora eléctrica, ¿quién es? Alan Turing. Bien. Ahora sí, vamos con vamos con Carla. Sí, Carla, ¿cómo es considerada la Mar 1? es considerada el primer computador electromagnético universal. Electromagnético. Sí, No. Vamos con electromecánico, electromecánico. Me equivoqué. electromecánico. Sí, electromagnético es diferente, es un campo en realidad. No hablamos de magnetismo, estamos hablando de campo. Vamos con César. Sí, ¿En qué año fue creado la Mar 1? en 1944. Bien, ahora sí, vamos con Fabio. ¿Cómo es considerada la ENIAC? Es considerada como la primera computadora electrónica. Bien, vamos con Mel ahora. Sí, ¿En qué año es creada la ENIAC? en 1952. 1952. A ver, vamos a ver si Joan Sebastián sabe. ¿Sí, Lisa? ¿En qué año es creada la ENIAC? En 1946. Bien. Y concluimos con, a ver, con César. César, ¿en qué año es creada la EBAC? Hola. En 1952. Bien. Dicho eso, ya hemos terminado el tema de teoría. Si nos falta algo, me avisan. Todo se puede ir agregando. Ojo, tenemos todavía para el primer examen casi un mes. Entonces, estamos bien, tenemos que ir repasando. Vamos a avanzar, vamos a entrar ahora al siguiente tema. El siguiente tema es las computadoras, la generación, en cómo van evolucionando las computadoras. Entonces vamos a empezar con lo siguiente, ¿ya? Las computadoras en sí tienen 5 generaciones. Muchos de ustedes seguramente he tenido alumnos que venden ahí en el chiriguano y saben hartísimo, pues, ¿no? Y como les digo, todos tenemos diferentes áreas de trabajo y seguramente cada uno eh, sabe más en su área laboral, pues, ¿no? Muchos de ustedes también me pueden ganar, no lo discuto. Entonces vamos a decir, en la computadora tenemos 5 generaciones. La primera generación,
Dice que dura en el periodo de 1940 a 1956. ¿Cuáles son las preguntas de examen comúnmente? Comúnmente las preguntas de examen son los componentes y tecnología de acuerdo a la generación. Por ende, esto lo vamos a repasar como 2 o 3 veces, esta parte de acá. En la primera generación, el componente que sobresale es el tubo de vacío. Primera generación es el lenguaje de programación, también está dentro de eso. ¿Cuál es el lenguaje de programación? Es el lenguaje máquina. ¿Nosotros entendemos algo por lenguaje máquina? Los números El será lenguaje. el 0 y el 1. Eso. Lenguaje máquina, bien, ceros y unos, pero ¿de dónde nacen los ceros y unos? Yo quiero que ustedes, si saben, me digan algo y nosotros vamos aquí a estar discutiendo para que no nos aburramos, pues, ¿no? Vamos a ver, ahí está Hans, ahí está Leandro, José Alfredo, Mel, Emanuel, César, Jorge, Jonathan, Fabio, Teo, a ver, ¿qué es lenguaje máquina? ¿Cómo? ¿Me lo puede repetir la pregunta? ¿Qué es el lenguaje máquina? ¿Qué ustedes sobreentienden o entienden como lenguaje máquina? Yo lo entiendo como el lenguaje que, o sea, de las instrucciones que entiende la computadora que le damos. Bien, está Fabio. Es un Teo, sistema es un sistema de códigos. bien. Vamos a ver quién más Lo quiero. mismo. Lo mismo. Bien, a ver. Les voy a decir lo siguiente. ¿Se acuerdan Ya, que les dije? A ver, códigos ¿quién está binarios. hablando? Yo. ¿Ya? Códigos binarios. Los códigos binarios. Los códigos binarios. Sí, pero más o menos ¿en qué? Claro, yo sé que son códigos binarios, ceros y unos. ¿Pero en qué? ¿Por qué se dice ceros y unos? ¿De dónde surgen? ¿Será que surgen en el área los ceros y unos surgen en el área de la computación? ¿Se acuerdan hace rato? A ver, ¿qué dijo Edward? Disculpe. De la matemática. De las matemáticas. Vamos por ahí, pero no tanto. Ya, vamos a decir, les cuento que el lenguaje máquina no tiene nada que ver con la programación. ¿Ya? No tiene ¿De la nada que computadora? ver con procesar, no tiene nada que ver con la computadora, no tiene nada que ver. Nada de nada. ¿Se acuerdan cuál es la primera generación? Estábamos hablando de aquí estamos hablando de una computadora. Hemos dicho que esta máquina de Turing, por ejemplo, podía ser adaptada a una computadora. Entonces, a él se le crea como el diseñador de la computadora eléctrica. La MAR-1 es una computadora electromecánica. Entonces, un poco de mecánico con un poco de electrónico. ¿Cuál es el lenguaje? Para que nosotros entendamos, ¿cuál es el lenguaje máquina? El lenguaje máquina es el lenguaje que nace desde los pulsos eléctricos. A ver, por ejemplo, nosotros si le colocamos corriente a nuestra, a nuestra ladera, no estamos programando directamente, pero está con más o menos con el lenguaje máquina. ¿Por qué? Porque son los pulsos eléctricos. Los pulsos eléctricos trabajan con ceros y unos. Cero cuando está apagado y uno cuando está encendido. Entonces, ese es el lenguaje máquina. No había una programación en sí. Para que ustedes tengan idea, si usted enciende, empieza a trabajar lo mismo que una licuadora. Mire que todavía la licuadora, a diferencia de ¿qué se llama esto? De la heladera usted lo enchufa, 0, 1, le está metiendo corriente. Bien, ya está activada. En la licuadora, ¿qué es lo que hacemos? Enchufamos, ya este primer paso ya está de 0 y ya se pasó en 1. Pero el siguiente paso sigue en 0 si no apretamos el botón, sigue en 1, se subió a 1 y empieza a funcionar.
Hay otras que directamente está con niveles. Entonces colocan ceros y unos. Eso es. Ese es el lenguaje máquina. No, ahí no hay, la computadora en sí no es que le voy a meter y ella va a pensar, ella va a programar. No. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros mecánicamente le estamos dando a la computadora, le estamos dando la electricidad, lo que corresponde, y ellos mecánicamente hacen las cosas. O como les dije, ¿no? Vamos a colocar aquí un botón y este botón va a través de un hilo eléctrico y va a botar el resultado y va a sumar. ¿Por qué? Porque si colocamos 4 veces, eso va a seguir sumando 4 veces, más 4 veces o más 3. Si colocamos 4 y aquí colocamos el icono de más y el más vamos a decir que va a ser adicionar y van a empezar a adicionar las cosas. Este es el lenguaje máquina, ¿ya? ¿Nos quedó claro? No tiene nada que ver con la computadora, ¿no ves? Sí, se entendía. Los demás, ¿dónde está Fabio? Espera un ratingo, yo voy a... ¿Ya dónde está? A ver, ¿nos quedó claro para los demás o nada? Sí. Sí, sí, está claro. Más o menos, sí. Sí, más o menos. Está bien, sí, más o menos. Si no lo entienden, ustedes tienen que decirme. Entonces ese es el lenguaje máquina. Eso, en eso surge la primera computadora. No nace con un lenguaje de programación directamente. Nace para resolver problemas, pero de forma mecánica, pues no, sin que esté pensando, sin que tengamos que programar. Algo característico dice que el tamaño, ¿se acuerdan el tamaño de cómo era la Mar 1? Enorme. Enorme, eran 17 metros de largo, con 3 metros de ancho y 1 metro de profundidad. Era súper gigante. El alto, algo característico más es el alto consumo energético. Ojo, van a preguntarle características, a veces le van a colocar el alto consumo energético es una característica de de la segunda generación. ¿Falso o verdadero? Nosotros viendo nuestro mapita. ¿Cómo, ingeniera? A ver, el alto consumo energético es es alguna característica considerado de la segunda generación. Sí. No, No, es No. de la primera de la generación. primera. Entonces, ojo, las preguntas van así. Por eso es que está este mapita. Y si ustedes tienen otro mapa más completo, también lo pueden pasar. ¿Ya? Entonces, característico de la primera generación, el gran tamaño, el gran consumo de energía. También ahí se da el origen al ingreso de datos de tarjetas perforadas y tenemos como ejemplo la Univac. La segunda generación, seguramente tenemos más computadoras, ¿no? Pero en los ejemplos casi no ingresa, más lo que sobresale son los componentes, lenguaje de programación y características. En la segunda generación, obviamente las computadoras van evolucionando. ¿En qué? Este periodo Tiene su surge desde el año... interno. Disculpe, ya. En la segunda generación, este periodo surge en el año 1956 a 1963. ¿Qué es el componente que sobresale en esta segunda generación? Son los transistores. ¿Cuál es el lenguaje de programación que se va dando en este caso? Ya no es el lenguaje máquina. En la segunda generación es el lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador no mucho lo llegamos a manejar a la perfección. Es el lenguaje eh, que ya va interactuando, que ya la computadora va interactuando con la persona. No para cualquier, se podría decir, como hoy en día cualquier ser humano, hasta los niños lo manejan. No. Cualquier persona que esté capacitado ya puede estar interactuando. Ese es el lenguaje ensamblador que en el siguiente tema, no, de aquí 2 temas más, lo vamos a ver y lo vamos a desglosar mejor, ¿ya? Para que no nos estemos confundiendo. Característica está el ingreso de datos de tarjeta perforada. Ejemplo, tenemos la PDP-1. Tercera generación. ¿Cuál es el periodo? El periodo va desde 1964 hasta 1971. ¿Cuál es el componente?
El componente de esta tercera generación son los circuitos integrados. Ahora ya en la tercera generación va surgiendo más lenguajes de programación, los cuales son COBOL, Fortran, Pascal, C, BASIC. Características. Ya se incorporación de sistemas operativos. Ya los sistemas operativos, si no lo sabemos, lo vamos a ir viendo más adelante. Por eso es que no lo voy a tocar qué es sistema operativo. Los ingresos de datos por dispositivos periféricos. ¿Ya? Sobresalen esos dos. La incorporación de un sistema operativo y el ingreso de datos por dispositivos periféricos. Más o menos para que ustedes tomen en cuenta cuál es la incorporación de sistemas operativos. Si antes, en la segunda generación, una persona que estaba capacitada podía manejar una computadora, ya en la tercera generación se podría decir con el ingreso, con la incorporación del sistema operativo, cualquier persona normal ya puede interactuar con un computador. ¿Ya? ¿Nos queda un poquito claro? Sí. ¿Sí? ¿Dónde está Edward, Mel, Carla? Sí, sí. Ya. En la cuarta generación. En la cuarta generación es desde el año 1971 hasta el presente. ¿Qué es lo que sobresale en esto? Son los microprocesadores. ¿Ya? El microprocesador es el cerebrito, como le dicen hoy en día. No es ni la caja ni nada, es un cosito así tan chiquitito que es como el cerebro. Así como nosotros tenemos nuestro cerebro que está aquí y es el que nos ayuda a pensar para que si el cerebro deja de funcionar, nuestro brazo ya no sirve. Si nosotros nos golpeamos esta parte, seguramente esta parte controla, ya sea, creo que es este hemisferio derecho, o si nos volvemos por acá, a veces perdemos el habla o perdemos algunas que otras cosas, pues, ¿no? De nuestro cuerpo en sí. Lo mismo en el microprocesador, es el cerebro de la computadora y eso surge en la cuarta generación, ¿ya? Los lenguajes de programación que surgen en la cuarta generación es el JavaScript, Python, Java, C++, Kotlin y otros más que seguramente ustedes van a saber o saben mejor. Características. Aquí ya surge la cuarta generación, surgen las portátiles, las computadoras portátiles que hoy en día conocemos, surge la memoria RAM y ROM, y también sigue estando el ingreso de datos de dispositivos periféricos, que seguramente en eso se va a dar a conocer en el siguiente tema. Los periféricos de entrada y los periféricos de salida. Ejemplo, tenemos la Apple, tenemos la PC, ¿ya? Y en la quinta generación es el presente que hoy en día vivimos hasta el futuro. O sea que nosotros estamos en este momento entre la cuarta, algunos debemos tener computadoras de cuarta generación, otras de quinta generación. ¿Cuál es el componente básico de la quinta generación? Es la inteligencia artificial, la computación cuántica y la nanotecnología. ¿Qué podemos entender? Hay cosas que yo les voy a preguntar como nanotecnología. No los toco en los temas, pero yo quiero saber qué ustedes entienden por nanotecnología o por nano, que es lo más básico que hemos visto en el colegio. Diminuto. Bien, Edward. Lo demás, ¿qué es nano? Un enano. O sea, chiquito. Chiquito. Bien. Teo, Emanuel, ¿dónde está Fabio? Jorge. Los diminutos, lo que no se puede ver. Ya. Nano elevado a cuánto es? ¿Se acuerdan o nada? En física llevamos eso. Mili elevado a cuánto es? Mili, pico, nano. Bueno, pero ya sabemos que es una tecnología mucho, mucho más pequeña. A eso nos referimos con nanotecnología. No, más o menos le estoy tratando de
de dar a conocer algunas palabras para que no lo veamos tan complicado como que, digamos, no, esta palabra es difícil. No, son cosas tan sencillas que nosotros la empleamos y si no nos acordamos, tenemos que por lo menos comprenderlo de una u otra manera. ¿Ya? Lenguaje de programación en la quinta generación. Le está el lenguaje de alto nivel y el lenguaje natural. Características de la quinta generación. Dice que son, igual están las portátiles, pero en este caso ya son computadoras más livianas, mayor velocidad, mayor memoria, reconocimiento del lenguaje natural, reconocimiento facial y de voz. Tenemos las laptops, los smartphones, las computadoras cuánticas. ¿Nos quedó clarísimo toda esta parte? ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces vamos a comenzar con las Sí. preguntas y vamos a empezar con Teo. Teo, Sí, Teo, ¿el lenguaje máquina es algo sobresaliente de la tercera generación? no, de Bien, verdad. falso, bienísimo. Les pregunto así porque así está en el banco de preguntas, les cuento. Mel, vamos Mel. Sí, Los transistores, es algo sobresaliente de la primera generación? eh, sí, no. Vamos con Joan Sebastián. Mel, tenemos que estar más atentos. Joan, ¿cómo está? Todo Joan, bien. los transistores, ¿es algo sobresaliente de la primera generación? Eh, Se podría decir que sí o no, no me acuerdo bien. Ya, No, nada. es Seguimos con de la segunda Anabel. generación. No, No, Bueno, no, está me está equivoqué, en me la equivoqué. segunda. Está en la segunda. Está en la segunda. Les vuelvo a repetir, joven. En la primera generación, los sobresalientes son los tubos al vacío, el lenguaje máquina, gran tamaño, gran consumo de energía. Está también los ingresos de datos de tarjeta perforada. En la segunda generación, ya no hay tubos al vacío, están los transistores, el lenguaje ensamblador. En la tercera generación están los circuitos integrados. Ya en base a los lenguajes de programación ya se va conociendo de Pascal, C, BASIC o BASIC característica. Tenemos la incorporación de sistemas operativos. ¿Qué quiere decir? Que ya nosotros como personas normales podemos llegar a agarrar y ocupar tranquilamente una computadora gracias a la tercera generación. En la cuarta generación, ¿qué sobresale? Las portátiles, las memorias RAM. Seguimos con los ingresos de datos de los periféricos. Están los microprocesadores. Y en la quinta generación, que está en el banco de preguntas, es inteligencia artificial, computación cuántica. Hay mayor velocidad, hay mayor memoria, está el reconocimiento facial, el reconocimiento de voz y el reconocimiento del lenguaje natural. Vamos con Flores Hans. Sí, aquí estoy. Flores, ¿qué es lo más característico de la segunda generación? Lo más característico de la segunda generación es los ingresos de datos con tarjetas perforadoras. ¿Qué más? ¿Qué más? Quiero que más que todo ustedes aprendan los componentes y lenguajes de programación. También podría ser los transitores y el lenguaje ensamblador. Bien, vamos con Carla. Carla, Sí, lo característico de la primera generación. son los tubos de vacío, lenguaje de máquina y su gran tamaño, el alto consumo energético y el ingreso de datos con tarjetas perforadas. Bien, vamos con Teo. Teo otra vuelta, creo que Teo me sale acá. Sí. Rato. Ajá. Teo, vamos con la segunda generación nuevamente. ¿Cuál es la pregunta?
Todo lo sobresaliente de la primera, de la segunda generación. El ingreso de datos con tarjetas. ¿Qué más, Teo? ¿Qué más? Tiene lenguaje ensamblador. Su componente principal son los transitores. Bien, vamos con César. César, todo lo característico para usted de la tercera generación. En general, ¿Sí? se caracteriza por los lenguajes, creo que ya eran mucho más avanzados, que era el COBOL, Fortran y Pascal, más C y BASIC. Y por la incorporación de sistemas operativos, ingreso de datos por dispositivos periféricos. Bienísimo. Vamos con Vargas Sánchez. Sí, Características de la cuarta generación. por el lenguaje de programación de JavaScript, Python, Java, más C con corchetes, bueno, no sé cómo pronunciarlo. No importa. Portátil, la memoria RAM y el ingreso de datos de dispositivos periféricos. Bienísimo. Vamos con Juan Ramírez. Juan, Sí, quinta generación. en la Características. quinta generación ya aparece la inteligencia artificial, ya aparece también portátiles, livianas, mayor velocidad en el internet, yo creo, mayor memoria, una memoria espacio, eh, eh, el reconocimiento del lenguaje natural y el procesamiento facial y de la voz. Bien, vamos con José Alfredo. Sí, Tercera generación. mm, o sea, todo lo que pasa en la tercera generación, sus características. Lo más sobresaliente para usted o lo que usted haya anotado en su cuaderno. ¿Ya anotado 3 cosas? Bien. Para mí lo más sobresaliente en la tercera generación son los ingresos de datos por dispositivos periféricos y que usaron como componente ya los circuitos integrados. Bien. Vamos con Edward Camacho. Edward, ¿usted ya habló? Ahorita en este tema. Ah, ya. Entonces vamos con Joan Sebastián. Sí, Lisa. Ya, vamos, Yes. Joan. Vamos con la cuarta generación, Joan. ¿Cuál era la pregunta? Disculpa. Todo lo sobresaliente de la cuarta generación. Eh, de ahí lo que sé, digamos, el lenguaje de programación, se podría decir, y los componentes que ya tenía, digamos, bueno, que se le fue dando. Bien. Vamos ahora con el último compañero y de ahí nos vamos a despedir. Leandro Suárez. Vamos, Leandro, usted con la segunda generación. Lo que yo noté aquí en mi apunte fue los ingresos de datos, lo más importante, y eh, ay, no te mucho. Ya no hay problema. Yo creo que Luis Sarmiento le ayuda y acabamos. Mande, Inge. Vamos, Luis, ayúdele a Leandro. ¿Qué generación le tocó a Leandro? ¿Cómo fue la pregunta? Leandro, ¿qué le tocó a usted? ¿Tercera generación? De la segunda generación. Segunda generación, Luis. Ya, ¿qué quiere que hablemos de esa segunda generación? Todo lo que usted haya anotado, lo más sobresaliente. Lo que um, de la segunda generación que usaba menos energía, eh, bueno, esa parte un poco más importante que le vi,
Bueno, es lo más importante que anoté, Y los que transitores, era más o menos. anótese, y lenguaje ensamblador también, Luis. Ok. Ya. Entonces, con eso hemos concluido la clase. Ya. El día de mañana nos volvemos a ver. Eh, Ojalá se solucionen los problemas de la universidad. De todas maneras, nosotros no nos perjudica mucho porque estamos en el área de, todavía estamos nosotros avanzando teoría, ¿ya? No creo que pase esta semana, ojalá sea así. Así que chicos, hasta mañana, que les vaya muy bien, pónganse a estudiar y Ingeniera, nuevamente, sí, lo va a mandar la diapositiva al grupo. exactamente eso iba a decir ahorita. Voy a agregar a los compañeros que me han escrito, ojo, les vuelvo a decir, si me han escrito, a ver, ¿quién es? Ya, todos los que me han escrito a mi WhatsApp, los voy a estar mandando el link. Luego de ingresar, yo creo que 10 minutos voy a esperar y vuelvo a pasar ya la diapositiva. Listo, entonces. Con eso hemos concluido. Hasta mañana, jóvenes. Hasta mañana.